Hola hermanos, buenas noches. Un placer abordarlos en este día martes 21 de febrero del 2023. Vamos avanzando con el mes y ya se nos está terminando. Dios tiene planes para nosotros, que sigamos estudiando la Biblia y quería hacerles llegar este pequeño video resumen de lo que aprendimos en el capítulo 19 del libro de Josué. Si ustedes recuerdan, nos tocó que hablar sobre las 6 tribus que faltaban por recibir heredad, aunque yo en la presentación he incluido también a Benjamín. También al hablar de la heredad que Dios había dejado a estas tribus, fuimos viendo, la riqueza del territorio que Dios había entregado. Y fuimos viendo puertos, fuimos viendo montes que se habían entregado para ser gobernados. Vimos la heredad de Josué, donde él pudo reposar. Y les decía yo que él era de la tribu de Efraín. Además, nos dimos cuenta de las otras tribus que poco habíamos hablado. Por ejemplo, Dan. Nos dimos cuenta de Simeón, Zabulón. Vimos también la tribu de Aser, la tribu de Isaacar. Vimos la tribu que está dentro del pueblo de Judá, que es Simeón. Y vimos también Gad, que está en la parte de arriba, del lado occidental, muy vecina de Manasés, del lado oriental, perdón, muy vecina de Manasés oriental. Y vimos el territorio que le había correspondido también a esa tribu que se quedó del lado oriental y que ellos habían decidido ser cultivadores de ganado. Entrando en materia, quiero leerles lo que dice el capítulo como tal. Aquí vamos a ir comenzando a ver lo que dice el capítulo. Dice: la segunda suerte tocó a Simeón. Para la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias y su heredad, fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Aquí explica que ellos estaban dentro del territorio de la tribu de Judá, y también lo vimos el día que me tocó exponerlo. Por cierto, agradecerles a todos porque se conectaron y estuvieron fieles aprendiendo. Y vimos de que se le retiró ciertas ciudades a la tribu de Judá y ellos quedaron al centro. Y explica la Biblia que el territorio era excesivo para la tribu de Judá y por eso le fue quitado. Y aquí lo voy a seguir leyendo. Y tuvieron en su heredad, dice, a Berseba, Seba, Molada, Azar, Sual, Balá, Esen, el Tolad, Betul, Orma, Ciclad, Bet Marcabot, Azar, Susa, Bet Lebaot y Saruen. 13 ciudades con sus aldeas: Ain, Rimón, Eter y Asán. 4 ciudades, dice, con sus aldeas, y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades, hasta Balaat Beer, que es Ramat del Negev. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. Ahí llegamos hasta el versículo 9, hermanos. Y si ustedes recuerdan, comenzamos a aprender sobre el territorio de esta tribu que estaba adentro. Vamos a ver, antes de seguir viendo sobre Simeón, el significado del nombre. El significado de Simeón, el segundo es y aquí lo vamos a poder ver. Esta tribu tiene por nombre escuchado o oído. ¿Por qué? Porque cuando ustedes leen en los capítulos que menciono yo aquí arriba, que es en Génesis, la historia de esta tribu, van a encontrar usted que Lea dijo: porque Jehová ha oído que he sido menospreciada, entendiendo que Jacob amaba más a Raquel. Y entonces el nombre del hijo es escuchado o oído. Así se puede traducir del hebreo. Esto lo explicamos, pero no solo vimos eso, vimos el territorio también, que se los quiero mostrar aquí para que les quede como lo vimos en
el MIT, la sesión de MIT que habíamos hecho. Este es el territorio de la tribu. Y entonces, si ustedes se fijan, ella está adentro de Judá, así como lo estoy enfocando en la pantalla. Ahí dice Judá, Simeón, y las ciudades que se mencionan, muchas de ellas aparecen en este mapa de un diccionario bíblico, mencionadas también, y ahí las pueden ver, esas ciudades. Como ven, es muy cerca de la Filistea y es un territorio donde se puede cultivar viñedos y hay vino, hay mucha riqueza. Entonces se los quería mostrar y como lo habíamos mencionado en el estudio, esta tribu iba a estar protegida o adentro de la tribu de Judá porque era excesivo el territorio para ellos. Como ustedes pueden ver, Judá es grandísimo. Aquí a mi derecha pueden ver a Rubén, pueden ver a Moab y un poco más abajo están los edomitas, que si ustedes recuerdan, los edomitas es el hermano de Jacob, Esaú, y ven el mar muerto como tal, que por cierto están saliendo muchas noticias hoy en los medios de que el mar muerto está secándose. Entonces, todo esto conversamos y recuerden los nombres, les decía, porque vamos a seguir estudiando sobre estas tribus en el avanzar en el libro de Josué. Entonces, les dejo como esta parte, el comentario de lo que vimos de Simeón y vamos a seguir avanzando. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón conforme a sus familias y el territorio de su heredad fue hasta Sarid y su límite sube hacia el occidente a Marala y llega hasta Debeset y de ahí hasta el arroyo que está delante de Jocneán. Y gira, dice, a Sarid hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hasta el límite de Kislot Tabor. Sale a Daberat y sube a Jafía, se llama esa ciudad. Pasa de ahí hacia el lado oriental, dice, a Gat Hefer, Efer y a Ita Casim. Sale a Rimón y rodeando a Nea. Luego al norte, dice, el límite gira hacia Anatón, viniendo a salir al valle de Jefetel, así se pronuncia, y abarca Katab Naalal, Sinrón y Dala y Belén. Aquí mencionan una ciudad importante en esta tribu, Belén. Es la ciudad donde estaba destinado que naciera Jesús. Ahí en Belén Efrata, ¿verdad? En tiempos antiguos se le conocía más como Efrata. ¿Por qué se le conocía como Efrata? Por el idioma efrateo. El idioma efrateo era un idioma que se practicaba y era de esa tribu, ¿verdad? De esa ciudad. Y esa ciudad está dentro de esta tribu de Zabulón. Aquí vamos a ver el territorio para que ustedes lo conozcan. Zabulón está en el centro y muy cerca del mar de Galilea. Para esa ciudad de Belén fue que viajó José con María, estando ella encinta, y ahí fue que nació Jesucristo. Y por eso es que el ministerio él lo desarrolló. Y a Jesús, cuando nació, después de un tiempo de estar en Belén, ellos regresaron a Nazaret. Y entonces por eso en los evangelios vemos que a Jesús se le llama Jesús de Nazaret, o dicen Jesús es Galileo, porque es de esta zona cerca del mar de Galilea. Por ahí vemos a Capernaum, si ustedes la ven en la parte del litoral del mar, muy cerca. Y Jesús desarrolló ministerio aquí, pero también desarrolló ministerio dentro de Zabulón, dentro de Aser. Yo les mencionaba que hay un puerto ahí, miren, ahí se mira el puerto Sidón, Tiro, ¿verdad? Y había una mujer en la historia de los evangelios que se llamaba Sido Fenicia, porque esta región así se llama. Esa región de Sidón que estamos viendo se llama Sido Fenicia. Y este país aquí arriba ahora lo conocemos como Líbano, les mencionaba yo en el estudio. Y también Jesús fue a Gad, ¿verdad? De ahí son los gadarenos. También desarrolló ministerio ahí, pero también desarrolló ministerio en estas tribus entre
a ser Neftalí. Por supuesto, en Jerusalén también. Les decía yo que Jerusalén o Jebús les corresponde a la tribu de Benjamín. Benjamín. Entonces eso está más abajo. Eso fue lo que habíamos comentado sobre esta tribu, hermanos, y vamos a seguir avanzando. Dice, esta es la heredad de los hijos de Zabulón conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. En el mapa de la presentación, ustedes pueden ver ciertas ciudades que se mencionan ahí. Quizás la más que conocemos o que estamos acostumbrados a nombrar a cada momento es Belén, porque en esa ciudad nació Jesucristo y gracias a Dios se cumplió la profecía anunciada del nacimiento de Jesús, y vemos que Dios cumple sus promesas y sigue el camino de lo que nos ha dicho que va a hacer, y así sucedió, hermanos. Así es que la Biblia es bien consistente en todo eso. Igual, ¿verdad? Podemos resaltar que el propósito de que Jesús participara de su nacimiento en esta región, habitar en Nazaret, cerca del mar de Galilea, también implicaba que él iba a poder acercarse a ciertas ciudades donde era importante que él desarrollara su ministerio y reclutara a sus discípulos. Todo tiene un propósito. Además, si ustedes estudian, van a encontrar que por ahí está la región de Samaria, también entre estas tribus, el monte Gerizim, y los samaritanos adoraban ahí, en ese monte. Entonces Jesús también tenía que convertirlos a ellos, tenía que encontrar una manera de conectar con ellos. Entonces todo esto tiene un propósito, de que Dios tenía ya el plan, y al estudiar la Biblia vamos comprendiendo cómo Dios había desarrollado las metas, los planes que se iban a cumplir y los propósitos, y Jesucristo tenía que estar en estas ciudades. Recordamos que Manasés oriental, mejor dicho, y los gadarenos y Rubén se iban a dedicar a criar ganado. Ellos estaban al oriente. Entonces estas tribus también, Jesús tenía un propósito. Si ustedes se acuerdan, hay en la historia bíblica del endemoniado gadareno, hay hatos de cerdos. Y entonces ellos eran muy ricos en la ganadería, tenían muchos animales ganaderos, y habían seguido lo que yo les explicaba, que el pueblo de Israel se caracterizaba antes de entrar a Egipto y después de ser esclavos en Egipto, y posterior a que eran hombres de ganadería. Cuando ellos salieron de Egipto, se llevaron todo su ganado, iban caminando con todo su ganado a pasar el mar, donde quedaron los carros de los egipcios que los perseguían, sepultados por el agua. Entonces todo esto lo debemos ir atesorando en nuestros corazones para que cuando los elementos de la historia bíblica afloren en otros libros que vamos a estudiar, los recordemos, hermanos. Ese es el propósito de los resúmenes que hacemos y de participar explicando en el tiempo que tenemos de círculo de vida. Bueno, sigamos avanzando. La cuarta suerte, dice, correspondió, quiero ver si voy bien, sí, Zabulón. La cuarta suerte correspondió a Isaacar, a los hijos de Isaacar conforme a sus familias, y fue su territorio Jezreel. Este se menciona también en la Biblia, que es Sulot, dice Sunen. Esta también la mencioné cuando tuvimos la reunión, y por ahí Rebequita me mencionó cuál era la relación que tenía Sunen, o la importancia. Y de esta Sunen hablábamos del libro de Cantares. Por ahí les dejé, o les dejo en el video también este recordatorio, porque ahí aparece un personaje que tiene que ver con Sunen, que es la famosa Sunamita. Jafaraín, Sihón, Anarat, Rabit, Kisión, Abes, Remet, Ganín, en Adá, Betpases. Y llega a este límite hasta Tabor. Aquí vuelve a mencionar el monte Tabor,
y también la ciudad de Tabor, que también está mencionada aquí arriba en la tribu de Zabulón, porque son limítrofes. Sima y Bet-Semes y termina en el Jordán. El Jordán es un límite natural que tenía esta tribu de Isaacar, ya la vamos a ver. 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Pero pasemos a la presentación y veamos el dato de esta tribu. Antes de pasar, le voy a dar el significado del nombre Zabulón, porque me lo salté y quiero que les quede, aunque se los mencioné, cuando estábamos hablando de la tribu en el estudio que hicimos en línea, ¿verdad? Y por aquí lo tenemos. Vamos a sacar el dato. Zabulón dije, y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. Zabulón significa morada. Ese es el significado de la tribu del nombre Zabulón. Eso significa morada. Pero vamos a ver el mapa. ¿A dónde está la tribu de Zabulón? Por aquí se los cargo el mapa ya ahorita. Aquí estamos y Zabulón. Zabulón está al centro, como ya se los había mencionado. Y esta tribu menciona a Tabor, ¿verdad? Ahí adentro de ella, que es, como les decía, limítrofe. Pero antes de enseñar el mapa de la que estábamos viendo, que es la tribu de Isaacar, voy a mostrarles esto, el nombre de Isaacar, porque hay que aprendérnoslo, para que cuando hablemos de Isaacar sepamos qué significa. Es bien interesante el significado. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto de mi sierva a mi marido, y llamó su nombre, y por cuanto di mi sierva a mi marido, y llamó su nombre Isaacar. Recompensa, asalariado. De ahí viene nuestra palabra de salario, hermanos. Les decía yo el día que estábamos en línea. Recompensa o asalariado. Eso significa. Y ahora veamos, habíamos visto a Zabulón y ahora veamos el mapa para conocer dónde está Isaacar. Gracias a Dios por los diccionarios bíblicos que ilustran más o menos cómo era este comportamiento, hermanos. No estarán al 100%, pero nos dan una buena idea. Miren, Isaacar está debajo de Zabulón, debajo del mar de Galilea, y es limítrofe con Manasés oriental y con el río Jordán. Ahí se puede ver el Jordán deteniéndolo, y la Manasés oriental está del otro lado. Como observan ustedes, ahí está Isaacar, y ahí está Jezreel, miren la ciudad, y está Sunem, como lo habíamos leído, y está Tabor, es limítrofe Tabor, la ciudad ahí está, y ese es un monte también. Entonces aquí la podemos ver, y hay otras ciudades, por supuesto. El Jordán se mira delgadísimo y viene como bordeando del mar de Galilea. Y acuérdense de la historia de la pesca, la historia de cuando el mar se puso furioso. Jesús llegó caminando a calmar esa tempestad para salvar a sus discípulos. Ahí estamos ubicados en Isaacar, recompensa o asalariado, hermanitos queridos. Recuerden eso. Ahora vamos a la quinta suerte. La quinta suerte, dice, correspondió a la tribu de los hijos de Aser. Esta tribu es bien interesante, conforme a sus familias, y su territorio abarcó Helcat, Ali, Betén, Asab, Alamet, Amad y Misial, y llega hasta Carmelo al occidente. Ahí está lo importante de esta tribu, y a Sior Libnat. Después da vuelta hacia el oriente a Bet Dagón y llega a Zabulón, al valle de Jefteel, al norte. Ya Jefteel lo habíamos mencionado arriba. Al norte a Bemet, dice, y a Neiel, y sale a Caabul al norte, y abarca a Hebrón, Rehob, Amón y Caná. Aquí hay dos ciudades importantes, hermano, Hebrón y Caná. Caná es donde Jesús hace el primer milagro de convertir el agua en vino. Y Hebrón fue la capital, otra de las capitales
del primer rey de Israel, que fue el rey Saúl. Y luego David dice que reinó 40 años, 7 años en Hebrón y los otros 33 años en Sión o en Jebús, la antigua Jebús, que se transformó en Jerusalén, y él construyó dentro de Jerusalén la pequeña ciudadela de Sión con una fortaleza que la rodeaba. Entonces ahí reinó 33 años, pero los primeros 7 los reinó en Hebrón. Vamos a ver el mapa para entender dónde está esta tribu y vamos a ver qué significa Aser, que también es importante que lo sepamos. Bueno, ahí está Aser, miren. Aser tiene la ventaja de que tiene salida al mar Mediterráneo y ahí es la ubicación de la tribu con sus ciudades, vecina de Zabulón a la derecha, limitándolo, pero también los limita Neftalí, de la que no hemos hablado todavía. Tiene una preciosa salida al mar, tiene un puerto que se llama Tiro. Ahí está ese puerto famoso que también Jesús lo visitó, pero aquí en donde tengo la visión de cámara ahorita está el Monte Carmelo, que está incluyéndolo y lo menciona ahí dentro de la tribu, aunque el mapa lo muestra como que pertenece a Manasés occidental. La Biblia dice que en realidad pertenecía a la tribu de Aser. Ahora veremos qué significa Aser. Vamos a entender cuál es el nombre de este hijo de Jacob. Por aquí lo vamos a encontrar, hermanos. Ok, bueno, vamos a ver el significado de este nombre. Aser dice, y dijo Lea, qué dicha la mía, ahora las mujeres me llamarán dichosa. Felicidad, bienaventuranza y feliz. El nombre Aser significa bienaventuranza o feliz o felicidad. ¿Por qué? Porque, y dijo Lea, qué dicha la mía, ahora las mujeres me llamarán dichosa. ¿Se acuerdan a María cómo le dijo el ángel? Le dijo bienaventurada. Entonces esto es lo mismo que dichosa. Eso significa Aser, hermanos. Y esta tribu, yo les comentaba que hay un video muy lindo de el Monte Carmelo y cómo lo han trabajado. El pueblo judío lo tiene ahora muy bonito con salida al mar, y desde el monte hay residencias, hay hoteles y la vista es impresionante y llega hasta la playa. El monte está inmediato a la playa. Entonces es impresionante verlo. Ahora, en un video en YouTube, al ver esto, uno se da cuenta que Dios le dio mucha riqueza a esta tribu y también a Israel. Estas tribus formaron parte del reino del norte, pero eso lo vamos a ver hasta que estudiemos Samuel y los libros de los reyes. Entonces vamos a seguir avanzando, ¿verdad? Ya vimos a Aser, dichosa, bienaventurado, bienaventurada. Eso significa la palabra Aser. Seguimos avanzando. La sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí conforme a sus familias. Y este nombre lo conocemos mucho porque en El Salvador lo utilizamos. Y abarcó su territorio desde Aleph, Alon, dice, a Sananín, Adami, Neseb y Jabneel, hasta Lacún, y sale al Jordán, y giraba el límite hacia el occidente a no Tabor. Otra vez, ¿verdad? Aparece un límite con Tabor. Y de ahí pasaba a Ucot y llegaba hasta Zabulón al sur. Y al occidente confinaba con Aser. Ahí está, es a la par. Perdón, crucé mi mano, discúlpenme, hermanos, por señalarles con el mouse solté. Y pasarme al mapa, quería pasarme al mapa en realidad. Lo voy a mostrar para que lo veamos. Este mapa, aquí está Neftalí. Neftalí es el naranja. Y entonces, como nos está mencionando, miren, es vecino de Aser. Y Aser es el límite occidental de esta tribu. Abajo está limitando la Zabulón. Pero más abajito la limita Isaacar. ¿Se acuerdan, verdad? Isaacar, asalariado. O remunerado. Es el nombre de esta tribu. Y al oriente, Manasés
oriental es el que los limita. Ahí está Neftalí. Neftalí también tiene ciudades importantes y están adentro del territorio, y van a encontrar que también hay una ciudad muy importante que se llama Capernaum o Cafarnaum con Cafarnaum o Cafarnaum, como lo dirían ellos en los judíos, que es una ciudad donde Jesús desarrolló mucho ministerio. Llegaba mucho ahí a trabajar ministerialmente, a sanar. Entonces no se olviden de ese nombre de esa ciudad. Entonces vamos a seguir leyendo y le voy a dar el significado de Neftalí, que también es importante. Pero decía, y llega hasta Zabulón al sur, y al occidente confinaba con Aser, y con Judá por el Jordán, hacia donde nace el sol. Y las ciudades fortificadas son Sidín, Ser, Hamat, Racat, Cineret, Adama, Rama, ¿verdad? Ramá es también importante, Azor, Cedes, Edrei, En, Hazor, Irón, Migdal, El, Orén, Bet Anat y Bet Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí conforme a sus ciudades, estas ciudades con sus aldeas. Vamos a ver qué significa Neftalí, ¿verdad? Creo que aquí está el mapa, pero más abajo tengo la tabla del significado de los nombres. Es un nombre que usamos mucho en El Salvador y ahora vamos a conocer. Miren el significado. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Neftalí significa mi lucha. Eso significa Neftalí. Aquí está el nombre. Mi, ahí lo tengo marcado, lucha. Es la otra parte del nombre. Entonces, si ustedes ven, esta era una situación entre Raquel y Lea, ¿verdad? Y los nombres iban sucediendo conforme ellas iban teniendo hijos, ya sea de sus criadas o propios hijos de ellas. Y entonces cada una ponía un nombre diferente y basado en una victoria o en una situación que relacionaba a que una de ellas podía ganar la atención de su esposo. Por eso puse las referencias capítulo 29, 31, capítulo 30 del 1 al 24 y capítulo 35 del 16 al 18. Desde ahí lo pueden leer y van a encontrar todo esto que yo he trasladado aquí. Pero sigamos avanzando porque el tiempo va corriendo y ya vamos casi terminando. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias, y fue el territorio de su heredad: Sora, Estaol, Irsemes, Saalabín, Ajalón, Hetla, Elón, Tignat, Ecrón. La puerta a la entrada a los filisteos es Ecrón. El Telque, Gibeteaón, Balaat, Jeúd, Bene, Berak, Gat, Rimón, Mejarcón, dice, y Mejarcón y Racón. Con el territorio, dice, que está delante de Jope. Jope es un puerto. Ya lo vamos a ver en el mapa. Y les faltó territorio a los hijos de Dan. Y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesén. Y tomándola, la hirieron a filo de espada y tomaron posesión de ella. Y habitaron en ella y llamaron a Lesén Dan, del nombre de Dan su padre. Esta es la heredad, dice, de la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Aquí ocurrió un fenómeno. Esta tribu eran, le voy a decir el nombre, hermanos, para que analicemos a través del nombre. Dan dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Dan significa juzgar. Ese es el nombre de la tribu. Juzgar. Entonces lo que pasó con Dan es que ellos, el territorio lo sintieron muy pequeño. Ya se lo voy a mostrar. Es este, miren. La tribu de Dan. Significa el nombre el juzgó, y ahí está el puerto de Jope. Miren si lo pueden ver. Y hay ciudades también importantes que la tribu tenía, pero ellos sintieron que el territorio era muy pequeño y decidieron expandirse y derrotaron a los de Lesén, y ese pedacito también formó parte de Dan. Esta tribu ustedes no la van a encontrar
más que en este momento que la estamos estudiando, en el libro de Samuel, en los libros de Samuel también, y en los libros de Reyes, pero van a encontrar que esta tribu fue una de las que fracturó la relación con las otras tribus restantes, porque ellos eran muy juzgadores, le hacían honor al nombre de Dan, y eran personas que juzgaban a las otras tribus y comenzaron a alejarse. Ellos tenían, como decirlo, eran muy parecidos a los habitantes de Jebús, de Jerusalén. Entonces esta tribu luchaba, era peleonera, digámoslo así en palabras salvadoreñas, pero no solo peleaba con los habitantes del territorio de Dan, sino que peleaba también con las otras tribus y siempre estaba en contradicción, siempre estaba juzgando a las otras tribus. Entonces por eso el nombre de Dan significa él juzgó. Regresemos para avanzar al texto bíblico y veamos lo que sigue diciendo. Y después dice, aquí estamos en el 49, y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Tignat-Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Les pregunté yo en el estudio que si se recordaban de dónde era Josué, y la respuesta es que Josué es un efraínita, él es de la tribu de Efraín. Entonces Josué, él quedó viviendo en esta ciudad y recibió heredad. No fue que Josué no recibió, Josué quedó aquí, miren, en esta tribu. Ahí ve, Efraín, ahí quedó viviendo y a él se le dio una ciudad, ¿verdad? Tignat-Sera, y ahí él reedificó, dice la ciudad. O sea que Josué continuó trabajando en su vejez. Hermanos, les explico esto para que vean cómo fue el liderazgo de él. Los estudiosos de la Biblia mencionan que la calidad de servicio que tuvo Josué para con las tribus, para introducir al pueblo y para pelear las batallas, fue hasta el final de su vida. Y esto nos invita a nosotros a servirle a Jesús hasta el final de nuestras vidas. Si Jesús no viene antes y nos arrebata, tenemos que servirle, tenemos que continuar sirviendo y no apartarnos de su palabra. Entonces aquí les muestro en el mapa del diccionario bíblico el territorio de Efraín. Si ustedes se fijan, tiene correspondencia con Dan y tiene correspondencia también con Benjamín, que es pequeña pero es importante, y está muy cerca de Judá, que también es importante. Arriba de ellos Manasés occidental, como lo ven ustedes ahí. Y pues del lado derecho está, esto les quería mencionar, aquí están los gadarenos, miren, ese es el territorio de los gadarenos, Rubén, y aquí está el Mar Muerto. Y este país del Jordán a la derecha, donde están los gadarenos, está Rubén y Manasés oriental, es parte de lo que ustedes ahora conocen como Jordania. Y este que está aquí, Amón, ¿verdad? Que son los amonitas. Más abajo está Moab, que son los moabitas. Más abajo está Edom, que son los edomitas. Eran los vecinos, ¿verdad? Lo que ahora se conocería como Jordania, Arabia Saudita, arriba Líbano, también Siria, que fue uno de los imperios que conquistó a las tribus de Israel, primero el reino del norte y después logró abatir al reino del sur, que era el reino de Judá, donde adentro de él estaba la tribu de Simeón. Qué hermoso que el líder también tuvo su heredad, hermanos, como nosotros vamos a heredar de Jesucristo. Ellos heredaron esta tierra física, les decía yo el día que estuvimos haciendo el estudio en línea. Pero nosotros estamos por gracia salvados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Y miren lo que dice. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres, dice, entregaron
por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Terminó la repartición de la tierra y Dios había cumplido y todas las tribus tenían su heredad. Nosotros también vamos a tener una heredad. Y les mostraba yo en el estudio que en nuestro caso, nosotros tenemos una heredad diferente. Jesús nos dice en Juan 14, 1 al 7, que creamos en Él, en la casa de mi Padre, dice este versículo del 14, Juan 14, capítulo 14, del 1 al 7, muchas moradas hay, y dice que nos tomará para que donde Él está, estemos nosotros. Entonces, esta heredad que Jesús está construyendo para todos los que le amamos, hablando de los convertidos en diferentes generaciones y que ya murieron, nosotros aún tenemos vida. Estamos en el cuerpo, pero imagínense qué hermoso. Jesús tiene preparadas moradas para todos. Y les decía yo en ese momento, si ustedes observaron, la heredad para cada tribu era diferente. Unas tenían en su territorio, a pesar de que no era tan grande, tenían riquezas especiales dentro de ese territorio. Otros tenían otro tipo de riquezas, tenían muchas más ciudades, tenían recursos naturales, quizás recursos mineros, para construir a través de esos recursos mineros, piedra, materiales preciosos, oro, agua, que era bien importante, algo otros metales, y de los metales podían forjar elementos para defenderse o para los utensilios de cocina, que eran bien necesarios para cortar carnes, pieles. Otros tenían montañas y tenían mucha leña, tenían clima fresco. La heredad para cada tribu fue diferente. Y les decía yo que nosotros vamos a tener moradas. Muy probablemente no sean iguales, sean diferentes. Y tenemos que vivir en ese espacio que Jesús nos ha designado junto con Él. Y les mencionaba yo la parte del reino milenial, que es lo que va a ocurrir después de la gran tribulación, donde es un reino en justicia, porque Jesús es el que va a dirigir y todos vamos a trabajar con Jesús en ese milenio. Y les explicaba que esa dispensación milenial que nosotros vamos a vivir también conlleva una prueba, que nosotros debemos de vivir con Jesús, creer fielmente en Él, porque al final del reino milenial Satanás va a ser desatado para decirnos que Jesús es un dictador y que nos ha tenido durante 1000 años cautivos haciendo su voluntad, porque Él es un dictador y nos quiere tener sometidos, y muchos van a caer en esa prueba del reino milenial y van a rebelarse contra Jesús. Pero dice que esa va a ser la última rebelión de Satanás, que en el milenio va a ser atado, pero va a ser liberado al final del milenio, y luego después del milenio va a ser arrojado al lago de fuego. Entonces pasamos después de la dispensación milenial a la nueva Jerusalén, hermanos, que es otra dispensación importante, donde ya vamos a trascender con Jesús a otro tipo de reino, ya no al reino milenial que todavía va a ser en la tierra. Les explico esto porque Jesús tiene todo preparado para nosotros. Nosotros lo que debemos de hacer es tener fe en que la palabra de Jesús se va a cumplir y guardar esa esperanza, atesorarla todos los días, porque el mundo, como ustedes lo conocen y lo están viendo, está transgrediendo muchas cosas, cometiendo muchos errores, y nos trata de arrastrar a caminos equivocados para alejarnos de nuestra vida con Jesús. Y les explicaba yo que nosotros vamos a tener presión, el pecado nos va a presionar a cometer ciertos errores, pero si nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no perdemos nuestra salvación. Pero sí, Satanás lo que busca es, a través de la presión y a través del temor que nos trata de infundir,
es alejarnos de la vida en Jesús para que cometamos errores. Por supuesto, siempre vamos a ser salvos, pero eso va a implicar que también cuando lleguemos ante la presencia de Jesús, Jesús nos diga de que fuimos sometidos a presión y que en nuestra carne muchas veces cedimos, pero otros trataron de apartarse, fueron por el camino correcto, y esos también están adentro de la salvación, y entonces todos vamos a estar ahí, pero recuerden, los premios y las coronas van a ser diferentes para cada uno de nosotros. Entonces hay que tener el cuidado de vivir, hermanos, siguiendo lo que Dios nos dice, cuidando nuestro testimonio, apartándonos del mal, no dejando que la carnalidad nos domine, que el pecado nos comience a oprimir para que hacernos entrar en tensión y tratar de dominarnos o alejarnos de la vida en Jesús. Como les digo, es bien importante comprender esto porque las tribus recibieron su heredad, pero lo que vamos a ver en en Jueces, discúlpenme, ya estamos terminando el libro de Josué. Lo que vamos a ver en Jueces es que las tribus en los Jueces perdieron dirección, y por perder dirección fueron dominadas por los pueblos que vivían entre ellos, porque ellos no los erradicaron, sino que trataron de vivir con esos pueblos, y algunos los hicieron tributarios. Ya he hablado de los tributarios. Entonces, hermanos, vamos a ver cómo los filisteos los sometían. Vamos a ver cómo los moabitas también los sometían. Vamos a ver a pueblos guerreando con ellos del interior de la Canaán, que era la tierra prometida, porque ellos no pudieron echarlos del territorio. Y vamos a ver a los jueces comenzar a participar como Dios se los había pedido para darle aliento a este pueblo que lo había abandonado. Pero vamos a ver también la adoración a otros dioses, la idolatría. Y eso ocurrió dentro del territorio por no haber cumplido la palabra de exterminar a los pueblos. Entonces ahí vamos a ver la condición de pecado, que es lo mismo que estamos viviendo en nuestra época actual, porque hay dentro del Salvador, hay personas que no quieren nada con Jesús, y muy probablemente sean nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, y ellos nos presenten maneras de vivir distintas, donde nos prometen que las alegrías efímeras son lo mejor, que el dinero es lo mejor, que el salir de paseo en la noche a las discotecas y a los bares, a los clubes privados es lo mejor, que la vida del materialismo es lo mejor, entre el carro más nuevo que andes o luzcas el mejor televisor en tu casa o la mejor ropa, esa es la vida y la alegría. Tener el mejor salario es lo mejor, la mejor posición en el empleo, o tener las posibilidades de adquirir cualquier bien es lo mejor que te pueda pasar en la vida. No es la felicidad, dicen algunas personas, pero se le parece, bastante se le parece. Es un comentario que he oído yo de muchas personas. Entonces, hermanos, les dejo el resumen, aquí voy terminando ya, y exhortarlos a que reflexionemos en Juan 14 del 1 al 7. Jesús está preparando moradas para nosotros. Nosotros tenemos que vivir una vida en Él, caminar con Él, no alejarnos del camino. Nuestra salvación no se va a perder si pecamos, pero si nos mantenemos en pecado, y no estoy hablando de un 100%, pero si estoy hablando de un 90%, por supuesto que vamos a entrar en la vida eterna, pero vamos a haber cometido muchos errores, y nuestras coronas o nuestros premios van a ser diferentes a los de los demás. Cuídense mucho. Exhortarlos a que oremos por Roberto, ya está en recuperación en su casita, hijo de la hermana Flor, que fue operado del apéndice. Hemos estado en oración por la hermana Flor, por su hijo Roberto, que fue operado ayer, y pues pedirles que sigamos en oración por pronta recuperación.
Les agradezco mucho que hayan estado en el estudio y les dejo este video para recordarles todo lo que hemos aprendido. Mencionarles, el capítulo 20 trata sobre las ciudades de refugio. Vamos a aprender sobre las ciudades de refugio y vamos a reunirnos de manera presencial. Por ahí invité a Rodrigo Valdés a la reunión. Él me dijo que con mucho gusto se quería reunir en nuestro círculo de vida, pero tiene un problema con el horario por el tema del horario de nuestra reunión el día sábado. Pero yo voy a coordinar con Carlita Cuellar y Oscarito Cuellar a ver qué podemos hacer para que este chico se integre también en nuestra reunión y pueda aprender junto a nosotros. Igual hay un matrimonio, también se los quería mencionar. Es Tania y Camilo, el apellido de Camilo es Guillén, así que Tania es de Guillén, que también quieren ir a la reunión de Círculo de Vida Nuestro. Así es que quedo pendiente de informarles cuáles van a ser las decisiones de ellos y va a depender también del horario que nosotros tengamos de reunión, por supuesto. Que Dios me los bendiga y les dejo este resumen para que retroalimenten y recuerden, vamos a ver en el capítulo 20 las ciudades de refugio. Cuídense mucho, les amo mucho en Jesús. Dios.